que lo que buscan es mejorar algo que mejore a la sociedad directamente, y la ciencia no necesariamente. Quizá el propósito va más a satisfacer la curiosidad desde el punto de vista del científico, ¿no? Hola, ¿qué tal público? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Mi nombre es Alejandro, soy director de Trae un poco de minutos. Hoy estamos en una entrevista especial, en un contexto algo inusual, pero ya les explicaré por qué. Debido a causas de mi laburo, debido a causas del proyecto Trae un pocos minutos y también para seguir teniendo cobertura y apertura para que gente joven se sume a este proyecto, gente que tiene ganas, gente entusiasta hacia el conocimiento, pues vamos a darle el espacio por primera vez a un entrevistador oficial de Trae un pocos minutos. Él es un joven de 18 años, se llama Abraham Yebra Pimentel, mejor conocido como Zach. Él es estudiante de prepa de último año y bueno, pues en esta ocasión él es el que va a presentar a nuestro invitado. Yo no quisiera agregar palabras, él lo hará de una mejor manera y nada más pasé a saludarles pues para decirles que no les sorprenda que dentro de los próximos videos se encuentren a otras personas, sobre todo a jóvenes, quienes estarán haciendo participación ya como entrevistadores y parte del equipo de Trae un pocos minutos, que pretendemos precisamente que no se pierda esta tradición de hacer entrevistas a gente que noblemente, y no solamente noblemente, sino que también entusiastamente, pues quiere compartirnos algo significativo e importante. Sin más dilatación, jóvenes, Zach, Jonathan, que ya te presentarán, pues los dejo con esta entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alejandro. Y antes de comenzar esta entrevista, así nada más, quisiera agradecer a Alejandro y a todo el proyecto de Teoría en Pocos Minutos por dejarme hacer esta entrevista. Bien, hoy vamos a hacer algo interesante. La entrevista será hacia Jonathan Emaus. Es interesado en la ciencia de matemáticas, experiencia en investigación de dinámica molecular, metodologías híbridas, cuántico-clásicas. Tiene conocimientos de computación y proyecciones con series de tiempo. Está estudiando en la UDG, en la CUSEI, en el 8º semestre. Así que nada, bienvenido. Muchas gracias, Pac. Un gusto. Bueno, vamos a comenzar con lo primero. Dado que estamos en física, estamos en las ciencias naturales, quisiera comenzar con cómo fue este proceso en el que te interesaste por la ciencia. Es muy complejo, pero bueno, desde mi punto de vista me parece que todos mis compañeros se adentran en la ciencia de una manera que tiene ciertos parecidos, quizá un poco desde los puntos de vista de la ciencia ficción. A lo mejor iniciamos viendo un poco de divulgación, cosas como Carl Sagan, yo no particularmente, pero en general. Algunos otros divulgadores de YouTube, no sé, como Javier Santolaya, y ya desde lo personal quizá a mí sí me entraba la intriga a partir de películas de ciencia ficción, ¿no? Como, no sé, Spider-Man, como Iron Man o cosas de ese estilo, y esta sensación de que te acerca a un conocimiento que va más allá del que la sociedad en general está alejada, pero al mismo tiempo hace que la humanidad avance. Y creo que sí decidí que física era lo mío. Interesante. Ahora, en cuanto a conocimientos de computación y proyecciones con series de tiempo, hay personas en las que no están muy familiarizadas con este tipo de términos. ¿Nos podrías explicar un poco más? Sí, bueno, en general, la ciencia, como ya mucha gente ha dicho, no se divide en que los fenómenos solamente se dan desde la biología o de la física o de la química, ¿no? En general, los fenómenos se dan y nosotros agarramos algún marco teórico para tratar de explicarlos, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, la física toma mucho de sus bases de la matemática, y la verdad hay un poco de diferencia entre la matemática pura y la matemática de ingeniería, y agarramos también un poco de ambas, ¿no? De la pura y de la ingeniería. En este sentido, parte de las metodologías de investigación en general han implementado series de tiempo que son, digamos, una manera de representar cómo se comporta un fenómeno a lo largo del tiempo,
midiendo diferentes variables, ¿no? Por ejemplo, podemos ver cómo es la tendencia del clima, si tiene estacionalidad, es decir, por ejemplo, a lo mejor hoy, 11 de marzo, resulta caluroso, ¿no? Pero ¿cómo estaba el 11 de marzo del 2020 y el del 2019? Cosas de ese estilo. Y este tipo de análisis, que claro, tiene un poco de bagaje matemático, ayudan a hacer proyecciones, en este caso, por ejemplo, del clima. Pero como te comento que no solamente son cosas que no todos los fenómenos se engloban en una sola materia, va de muchas cosas, ¿no? Puede ser biología, estas cosas del clima, incluso banca, finanzas, y requiere sí un poco de conocimientos de matemáticas, también un poco de programación, y resulta útil en diferentes aspectos. Muy bien. Ahora, una pregunta, ahora que lo mencionas acerca de las ingenierías, hay algunas personas que aún no tienen la información, por así decirlo, necesaria para poder, ¿cómo decirlo?, comparar entre lo que es una licenciatura y lo que es una ingeniería. ¿Podrías contarnos un poco acerca de eso? Sí, o sea, en este caso, ¿buscas la diferencia entre la licenciatura en física y las ingenierías? Uh-huh. Ah, ok. Pues yo creo que hay varias diferencias y podríamos partir del objetivo de cada cosa, ¿no? En general, históricamente la ciencia, en particular la física, bueno, más históricamente, la física como madre de las ciencias, y no lo digo en un sentido como para sentirme superior a otras ciencias, sino quizá como con bagaje histórico, ¿no? Uh-huh. Lo que busca es tratar de darle una explicación a las cosas y matematizar y predecir. ¿Me voy a entender? Por ejemplo, eres curioso y te gustaría saber cómo funciona la luz, ¿no? Uh-huh. Cómo es que, por ejemplo, pasa el proceso desde que le das clic al switch, después eso prende un foco y después la luz llega y tú ves las cosas, ¿no? Sí. El procedimiento para llegar a cómo es que ocurre eso, si no supieras nada, sería un procedimiento científico, ¿no? Tendrás que analizar cómo ocurre cada fenómeno, hacer diferentes experimentos y por un proceso que se llama de inducción, es decir, comparar todos los experimentos y asumir que la realidad mantiene uniformidad en la naturaleza y va a seguir ocurriendo, ¿no? Entonces, tu trabajo como científico será determinar si sí seguirá ocurriendo o no, o qué caracteriza a este fenómeno. Uh-huh. Sin embargo, desde el objetivo de la ingeniería se plantea distinto también, históricamente. Lo que ha buscado la ingeniería ha sido la optimización de procesos industriales o recursos naturales, o mejorar de alguna manera cosas que usa el ser humano, ¿no? Quizás si vieras un enfoque ingenieril, no tendrías que buscar una respuesta tan detallada, sino una respuesta lo suficientemente buena como para que tú puedas implementar luz en una empresa o puedas llevar luz a la casa de las personas, ¿no? ¿Sí queda clara mi idea? ¿O? Sí, es la física, la licenciatura, pienso yo que es más teórica, ¿no? ¿Se basa más en ello, podría decirse? Sí, bueno, es que por ejemplo aquí podríamos hacer la distinción entre física teórica y física experimental y física aplicada, ¿no? Uh-huh. Okay. Podría ser una diferencia también con las ingenierías, pero la idea es que en ingeniería lo que llevas en mente es, quiero hacer resolución de problemas uh-huh. específicos que ya tiene la sociedad, ¿no? Sí. No necesariamente buscar alguna respuesta que satisfaga tu curiosidad, ¿no? Y en la ciencia buscas una respuesta y aceptas que no todo lo que encuentres va a ser necesariamente útil en el momento o quizá nunca. En general, algunos podrían diferir conmigo, pero me parece que más o menos ha sido el approach con los años, un poco también de lo que se enseña en la carrera, ¿no? Por ejemplo, por darte un ejemplo, una de mis materias podría ser relatividad general. Y relatividad general quizá no tenga una aplicación directa, algo que pueda mejorar tu vida
hoy o mañana, ¿no? Ujú. Por ejemplo, en una ingeniería puede haber una materia que se llame optimización de procesos industriales o sea, transferencia de calor en máquinas industriales, que lo que buscan es mejorar algo que mejore a la sociedad directamente, ¿no? Y la ciencia no necesariamente. Quizá el propósito va más a satisfacer la curiosidad desde el punto de vista del científico, ¿no? También es discutible que hay gente que utiliza la ciencia, ¿me van a entender? A lo mejor gente de más arriba utiliza las personas que hacen ciencia para obtener conocimientos que ellos necesitan, ¿no? Sí, totalmente. ¿Qué le dirías a las personas que quieren adentrarse en el mundo de la física para que se adentren por completo y no tengan dudas de que esa es la materia, por así decirlo, que deberían estudiar? ¿O por qué tú les darías esa opción antes que otra? Sí, ok, muy bien. Voy a tomar mi pregunta como si fuera un consejo a mí mismo del pasado. ¿Está bien? Espérate. Pues la realidad en general es que las cosas no son tan románticas como parecen. En el sentido de que es muy posible que la gente vea en la física una experiencia agradable cuando lo ve a través de la divulgación científica o a través de los problemas que se hacen en la prepa o alguna película de ciencia ficción. Y yo creo que en general eso es lo que nos adentra en el mundo de la física, ¿no? Es como un sinfín de cuentos de aparente ficción que coincide con la realidad, ¿no? O sea, y se siente aún más especial porque no es conocimiento que maneje la población en general. Eso por una parte, ¿no? Pero la neta, o sea, como pasa en casi todas las áreas pues, no sé, del ser humano, es que una idea de lo que es difiere un poco de lo que realmente es. Y aunque la verdad sí es posible, si le echas ganas, lograr ser un buen físico o hacer teorías muy chingonas, etc. La realidad es que es una tarea muy ardua. O sea, en muchos sentidos, ¿no? La verdad sí te requiere mucho esfuerzo, pero también el impacto que puedes generar es grande. Pero entra otra cosa, ¿no? O sea, a veces el impacto que tú podrías generar, aunque podría ser imprescindible para el avance de la ciencia, como ahora la ciencia ha avanzado tanto, es posible que tú no notes cómo la sociedad nota tu avance. ¿Me voy a entender? O sea, haces mucho para que la ciencia avance muy poco. Y en general es muy análogo a los artistas, más o menos. Un artista hace arte porque le gusta hacer arte, no porque le paguen por hacer arte, ¿no? Y eso sale, digamos, desde lo más profundo, ¿no? En la ciencia es algo parecido. Uno hace ciencia porque le nace ser ciencia, porque viene de lo más profundo, pero no porque, a lo mejor no por el prestigio social o no porque vayas a ganar mucho dinero y cosas así. Y aunque parece algo a la ligera, con el tiempo ves que realmente sí requiere sacrificio hacer algo, ¿no? Pero al final de cuentas entra una pregunta más profunda e individual, ¿no? ¿Realmente el tiempo libre vale más que mi propio propósito? ¿Sí me voy a entender? O sea, sí. Por ejemplo, ¿hay algo más que te adentre más a ti mismo, a lo que quieres ser para la humanidad, a cómo te ves tú, que la física? Si la respuesta es sí, pues haz eso, ¿no? O sea, al final no hay nada que te llene más que lo que tú sabes que te llena, ¿me da a entender? Sí. Y si sabes, o si tienes esa intuición de que te llena, yo recomiendo que se haga, pero asumiendo que el hacerse va a implicar sacrificio, y a la hora del sacrificio saber que el sacrificio va por algo más grande, ¿no? Y quizá no algo más grande que perciba la gente, sino algo más grande que tú sabes que es, ¿no? Eso le diría.
Sí, esto es muy interesante, la verdad. Creo que a muchos les va a servir como inspiración todo esto. Ahora, quisiera irme al futuro de la licenciatura, de la física. ¿Qué tal están las cosas en cuanto a investigación, en los planes de trabajo? Ok, pues la investigación en general es muy amplia para un físico, porque la verdad yo desde lo individual no sabré decirte por qué ocurre así, pero puedo explicar mi experiencia, ¿no? Este, hay físicos que son requeridos en diferentes áreas de estudio, que no son solo la física, ¿no? Como por ejemplo en química, en biología, no sé, en geología, muchas áreas muy diversas. Incluso he sabido de un físico que se dedica a cosas de criminalística, y no todos necesariamente investigan la teoría fundamental de la física, ¿no? Algunos usan métodos de física o de matemáticas, que son diferentes, para implementarlas en diferentes áreas. En general, el trabajo o los prospectos de trabajo son buenos. No todos son en física, pero también es cierto que no todos llegan hasta el nivel de investigador, ¿no? O sea, como te digo, por ejemplo, para decirte físico, yo creo que tendrías que tener doctorado, porque, o bueno, es un hecho, porque el doctorado certifica que estás capacitado para hacer investigación y el físico se supone que se prepara para eso. Y sí, lo que te digo es, al final, o sea, al final del camino no hay mucha gente que se dedique a hacer física pura, y si hay demanda de personas con habilidades de físico, pero generalmente la demanda está más en función de lo que requiere la sociedad, ¿no? Por ejemplo, aquí en CUSEI, hay investigación teórica y práctica, ¿no? Y yo veo que se le mete mucho dinero a la investigación experimental, o a aquella investigación que parece tener rendimientos en el corto plazo, ¿no? Por ejemplo, en el caso particular de lo que yo estoy haciendo, yo hago dinámica molecular, y dentro de yo realmente pues hago la parte de la física y la simulación, pero estoy consciente de que este tipo de simulaciones tiene una consecuencia directa, una aplicación directa, no sé, en cosas de fármacos o en cosas de medicina, medio ambiente, etcétera. Y a lo mejor por este tipo de cosas hay más apoyos o gente que sí, que apoye este tipo de investigaciones. Y así es la situación en general, aunque en todas las áreas hay chamba. También creo que en el caso de México es que no hay tanta competencia dentro de las líneas de investigación, por lo mismo de que no mucha gente llega. Y sí, o sea, yo creo que sí se puede. Si hay mucha competencia, tienes que hacer más cosas, o tienes que poner tu granito. Ahora, en ciencias sociales hay muchas escuelas sobre qué es y qué debe ser el ser humano. ¿Hay algo en lo que la ciencia haya aportado en este tema? ¿O que se haya llegado a algún consenso? Este, pues es una pregunta muy amplia, la verdad. También sería muy ensalzarme mucho si yo supiera, si te digo que yo sé la respuesta, ¿no? O sea, Sí. porque a pesar de que sí he estudiado física y un poco de la filosofía de la física, y también me he adentrado un poco en otras materias, no puedo decir que domino, por ejemplo, la biología molecular, ¿no? Que es donde muchas personas se basan. Pero lo que te puedo decir, al menos con la perspectiva que he llevado hasta ahora, es que realmente la ciencia tiene limitaciones, y tiene muchas limitaciones. O sea, funciona, sí, pero el hecho de que funcione no es garantía de que sea verdad. ¿Me doy a entender? Sí. Y generalmente las temáticas que toma la ciencia son cosas que Popper diría falseables. ¿Sí me doy a entender? O sea,
premisas que se forman de manera tal que se podría verificar si son falsas o no, ¿no? O sea, por ejemplo, la ley de gravitación universal de Newton, ¿no? Cuando fue formulada, propuso que en cada momento o después de cada tiempo, cada planeta iba a tener cierta posición. Y es muy fácil falsear eso, ¿no? ¿Está ahí? Sí. Entonces sí. ¿Está ahí? No. Entonces no. O sea, es falsa la teoría, ¿no? Lo que propone Popper también es discutible y es criticable, pero en general lo que puedo decir es que la ciencia no aborda el qué somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, sino que aborda cómo sucedió o qué lo causó, no por qué fue. ¿Sí me voy a entender? Por ejemplo, si está un cohete orbitando la Tierra y se cae, lo que la ciencia intentaría buscar es qué causó la caída, ¿no? O sea, qué cosa física influyó para que cayera, no por qué se cayó. El por qué se cayó tal vez tendría una respuesta del tipo, pues es que un piloto no se puso trucha, o no sé, a lo mejor otra cosa indirectamente afectó a esta madre, pero no, lo que la ciencia busca es qué causó eso. ¿Me debe entender? Entonces, en general, por ejemplo, en esta pregunta que dices de qué es el ser humano, la ciencia no tiene una opinión, tiene datos quizá, y ya corresponde al individuo interpretar esos datos, y tal vez corresponde al individuo informado ser crítico ante esos datos. O sea, dentro de esta intersección entre quizá sociales y ciencias, hay una parte donde hay búsqueda de qué tendencias hay en los humanos, ¿no? Por ejemplo, cuál es la diferencia entre cerebros de hombres y mujeres, ¿no? O cómo hemos evolucionado a través de la evidencia, ¿no? Pero queda pendiente algo que tú tendrías que interpretar, ¿no? O cada quien, ¿no? Es suficiente estas tendencias evolutivas, es suficiente, no sé, estas tendencias sociales para definir qué es un humano en general. Y yo creo que ahí entra un poco la filosofía o entra la interpretación de cada quien, ¿no? También ver si los datos para ti son suficientes. Muy interesante todo lo que nos estás relatando aquí. De hecho, me dan muchas ganas de estudiar para ver si hay alguna causa o cualquier cosa que relacione ello con la psicología o con lo que nos hace ser humanos. Muy interesante todo. Y pues nada, creo que por aquí vamos a dejar esta entrevista. Estuvo muy interesante. Después a ver si podemos hacer alguna otra reunión en la que podamos platicar más a fondo acerca de ciertos temas que, no sé, pueden ser de interés para muchas personas. Y pues nada, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, que estén bien. Un saludo. Chao. Bye.